La formación geológica de la ciudad de Nueva York está directamente vinculada con la dinámica de la Tierra. Escondidos en el lecho rocoso de Nueva York están los remanentes de colisiones continentales, la recristalización de antiguas rocas y la erosión de glaciares en retirada. Debajo de mí, a solo unos cuantos metros, hay una sólida evidencia rocosa de los primeros 1.000 millones de años de la historia de Nueva York. Nueva York ha estado sujeta a varios periodos de colisiones continentales y su geología es más compleja que la de cualquier otra ciudad de los Estados Unidos. Los eventos que cambiaron el paisaje de Nueva York ocurrieron frente a los primeros vertebrados que pusieron un pie en la Tierra. Pero hoy la mayoría de los neoyorquinos ignora los cambios sísmicos que dieron forma al suelo donde están parados. Fort Tryon Park es uno de los puntos más altos de Nueva York. Este fue el lugar de una batalla revolucionaria en 1776. Pero mucho antes de eso, el lugar donde me encuentro fue el corazón de una colisión mucho más violenta, una que involucró un cambio continental. Las placas tectónicas básicamente se deslizan juntas y al ejercer una enorme presión forman montañas. La formación de montañas junto con la erosión y la glaciación crearon la mayor parte de la superficie de Nueva York, la que está hecha de una variedad de roca metamórfica. Este tipo de roca se forma cuando el intenso calor y la presión que la rodea hace que cambie de un tipo de roca a otra. La roca más antigua es la gneiss de Fordham. Tiene más de 1.000 millones de años. Las rocas más jóvenes tienen entre 435 y 500 millones de años, y hay una variedad de distintos tipos de esquisto. El tipo más común de roca en Nueva York se llama esquisto de Manhattan. Y es esta antigua y sólida base rocosa la que ha permitido que la mayoría de los rascacielos de la ciudad permanezcan firmemente enraizados en el suelo. Sin esa roca que la sostiene, los rascacielos no existirían. En otros lugares donde la roca está a unos 70 metros de profundidad, como en Greenwich Village, uno no logra ver ningún rascacielos. Algunos visitantes de Nueva York se preguntan por qué las aceras de Manhattan tienden a brillar. Eso se debe a que el concreto que se usó para hacerlas fue mezclado con roca sacada del esquisto de Manhattan. Está sacado de la piedra que se encontró aquí en la ciudad, que contiene mica. Y eso le da ese aspecto brillante a nuestro pavimento. Pero hay otros minerales en las aceras de Nueva York que también hacen que brillen. Esto es esquisto de Manhattan. Es una roca brillante moteada con mica blanca que subyace en gran parte de la ciudad. Este sólido cimiento hace posible el famoso horizonte de edificios. El lecho rocoso de la ciudad de Nueva York está formado por 5 diferentes tipos de roca: gneiss de Fordham, la formación Heartland, esquisto de Manhattan, mármol de Inwood y la serpentinita de Staten Island. La amplia variedad de rocas subyacentes se suma a la geología única de Nueva York. La isla de Manhattan, por ejemplo, está en gran parte construida sobre roca muy dura y muy durable, la que no fue arrastrada cuando los glaciares llegaron desde el norte. Los glaciares llegaron hace unos 21.000 años y se quedaron hasta hace unos 18.000 y luego empezaron a derretirse. Todas las vías fluviales de Nueva York son estuarios y estrechos que quedaron tras el periodo postglacial. Los glaciares se adentraron en lo que es la ciudad hacia lo que eran unas formas de valles fluviales. Cuando los glaciares se derritieron y el nivel del mar creció, los lugares bajos del terreno se llenaron de agua de mar. Al río Harlem y al río Este no llegan corrientes de agua dulce. El río Hudson tiene un tremendo complemento de agua dulce que viene de sus ríos tributarios, así que en realidad es un estuario. El secreto del río Hudson está en su nombre. El Hudson no solo es un río, es un fiordo. Un fiordo es un valle excavado por un glaciar y generalmente es un brazo del mar que entra por muchos kilómetros. La característica única del río Hudson es que cuando se hizo más profundo por los glaciares bajo el nivel del mar, se convirtió de pronto en el fiordo más al sur de Norteamérica. El profundo canal hecho en el Hudson por un glaciar lo hace un fiordo. Incluso el paisaje a su alrededor se parece a lo que normalmente asociamos con los fiordos más espectaculares de Noruega. Y el fiordo Hudson es una mezcla de agua dulce y salada que se extiende hasta 225 kilómetros al norte de la ciudad. El éxito de Nueva York se puede atribuir en gran parte a sus profundos ríos y muelles protegidos que lo hacen un puerto natural ideal. Y aunque Nueva York es conocida por la gran metrópoli en su centro, su historia comienza en lo profundo de la tierra e inmersa en el agua. La cambiante topografía de Nueva York tiene mucho más que revelar. Estos misterios recién empiezan a descubrirse, aquí en Secretos de Nueva York.
1864. Son apresados durante la Guerra Civil. Dos periodistas de Nueva York obtienen ganancias realizando la llamada Civil War Gold Hawks, y una competencia de diseño transforma el paisaje. La topografía de Nueva York se remonta a varios milenios, pero comparada con su pasado geológico, la ciudad de Nueva York es una joven metrópoli. Fundada en 1625, en sus orígenes Nueva York era un paisaje de pantanos y colinas onduladas. Mi búsqueda de paisajes ocultos de Nueva York me ha traído aquí. Posiblemente sea el parque público más conocido del mundo, Central Park. Nueva York siempre quiso emular a las grandes ciudades de Europa, y las grandes ciudades de Europa todas tenían parques centrales. Dos prominentes neoyorquinos de la época abogaron por esa idea. William Cullen Bryant, abolicionista y poderoso editor del New York Evening Post, y el paisajista Andrew Jackson Downing. En una ciudad donde las conexiones importan, Downing y Bryant convencieron a las autoridades de comprar el terreno en el centro de Manhattan, cuando el bien raíz aún era asequible. En ese tiempo, el Alto Manhattan probablemente no llegaba más allá de la calle 42. El área más grande en el centro de Manhattan era descrita por los habitantes de entonces como un lugar pestilente donde los hedores malignos contaminaban cada bocanada de aire. No era considerado un bien raíz de primera, aunque esto tenía otra ventaja porque se podía comprar un amplio terreno a muy bajo precio. A mediados del siglo XIX, una cuadrícula oficial ya se había puesto en uso. Esta cuadrícula virtual traza dónde quedarían las futuras calles de Manhattan. El desarrollo urbano de la isla de Manhattan estaba estrictamente apegado a una cuadrícula de avenidas de norte a sur y calles de este a oeste. Es muy interesante ver cómo hoy atraviesa justamente Central Park. 280 hectáreas desde la calle 59 hasta la calle 106 fueron adquiridas por $5.5 millones, y un experto ingeniero, Egbert L. Billy, fue designado ingeniero jefe del parque y se le asignó la tarea de medir el terreno. A mediados del siglo XIX, este lugar se caracterizaba por sus pantanos y lechos de roca expuestos, pero Billy rápidamente lo cambió. Drenó los pantanos y voló las rocas hasta que el parque comenzó a tomar forma. De hecho, sin que se lo pidieran, Egbert Billy presentó una propuesta de diseño. Aún no se había nombrado un diseñador para el parque, y Billy, quien había preparado el terreno, sintió que el trabajo era suyo. El nuevo protegido de Downing, Calvert Vaux, era un arquitecto y paisajista de Inglaterra. Él también se involucró en el proyecto. La proposición de Billy de 4 calzadas principales que se atravesaban a nivel del suelo no convencía a los supervisores del parque. Esto impulsó a Vaux a sugerir otro diseño. Un antiguo documento revela sus verdaderos sentimientos sobre los planes de Billy, los que él creía eran una vergüenza para la ciudad. Vaux se asoció con Frederick Law Olmsted, un adinerado granjero de Nueva Inglaterra. El origen del Central Park está enturbiado por esa competencia. Creo que a la larga, el señor Billy no ha recibido el reconocimiento adecuado por el desarrollo del Central Park. Fue eclipsado por Olmsted y Vaux. Los planos de Vaux y Olmsted eran parecidos a los de Billy, pero en lugar de calzadas que se interceptaban y que podían causar accidentes, su proposición permitía caminos para carruajes y peatones que pasaban por encima y debajo de cada uno a través de túneles y pasarelas elevadas que nunca se interceptarían. Se aprobó un diseño y la competencia tuvo un ganador, pero no fue Egbert Billy. La verdadera genialidad del Central Park es cómo aísla al visitante al parque de la ciudad que lo rodea. Olmsted y Vaux ganaron la competencia, pero Billy afirmaba ser el diseñador original de Central Park. Demandó a la ciudad y ganó $10,000 en el juicio. Pero eso no es lo desconocido. Hay secretos aún mayores detrás de la pelea por el Central Park. En su lucha por construir Central Park, Egbert Billy dejó un legado todavía más grande: el mapa de Billy. El mapa de Billy es un compendio cartográfico único que señala todas las fuentes, prados y pantanos naturales de Manhattan en colores y claros detalles. Aunque no son visibles desde la calle, muchas de esas vías fluviales aún existen bajo tierra. Urbanistas y constructores todavía buscan evidencias de antiguas corrientes que, aun cuando no se puedan ver desde la superficie, podrían contribuir a malas condiciones del suelo. El verdadero valor del mapa de Billy es la superimpuesta cuadrícula de la ciudad con nombres de calles delineados. Los constructores que usan hoy este mapa pueden localizar fácilmente cualquier topografía o hidrología escondida bajo un sitio en construcción. De acuerdo al mapa de Billy, la mayor parte de este lugar está construida sobre un pantano, y una corriente subterránea corre a lo largo de Broadway y Times Square. Aunque el mapa de Billy es anticuado en varios aspectos, su genialidad está en su edad. Con la mayoría del paisaje natural de Nueva York rellenado con construcciones encima y cubierto de concreto, hoy sería imposible recrear el mapa de Billy.
es un documento histórico que aún proporciona información invaluable sobre algunos de los bienes raíces más valiosos del mundo. Hoy aún se pueden ver remanentes de detalles descritos en el mapa, cosas que se pueden ver en él. Es un mapa de 150 años, pero aún se puede usar en nuestra vida diaria. Billy también diseñó los planos para lo que sería el tren subterráneo y otros parques, pero su llamativo trabajo a mano es lo que proporciona la clave para el cambiante paisaje de la ciudad. 1895. Se crea el Departamento Correccional de Nueva York. William Randolph Hearst se hace cargo del New York Morning Journal y parte de Manhattan es reconectada con la Norteamérica continental. La isla de Manhattan, que alguna vez fue parte del continente, fue separada por miles de años de erosión. Incluso hoy, la isla de Manhattan está en un constante estado de cambio. Este es el extremo norte de la isla de Manhattan. La leyenda dice que aquí, en Inwood Hill Park, se realizó la famosa compra de Manhattan. La isla de Manhattan era el lugar perfecto para cambiar por pieles de castor, desde canoas indias hasta embarcaciones para el océano. Inwood Hill Park era el hogar de los nativos Lenape. Los Lenape fueron uno de los primeros que se establecieron a lo largo del río Harlem. Cultivaban maíz y tabaco, cazaban venados y mapaches y extraían ostras del río Harlem. Muchos piensan que era como una especie de campamento de pesca de verano. En el siglo XVII, una comunidad de granjeros holandeses floreció aquí en el Alto Manhattan. Mientras la ciudad se expandía hacia el norte, Inwood fue la última parte de Manhattan en desarrollarse. Ofrecía sus propios problemas para la construcción debido principalmente a su formación geológica. A finales del siglo XIX y principios del XX, Inwood era el lugar de las haciendas de privilegiados residentes de Manhattan, incluyendo los señores de Lawrence Taylor e Isidore Strauss de Abraham and Strauss Department Store. La ventaja para construir esas casas era el Hudson River Railroad, pero cuando se creó el New Grand Central, en lugar de que el ferrocarril bajara por el río Hudson hacia el Bajo Manhattan, giraba en el río Harlem, así que el norte de Manhattan se quedó sin un buen servicio de tren, y cuando el RT1 apareció en esa área, entonces el norte de Manhattan creció. Este es un hecho poco conocido. Inwood Hill Park contiene el último bosque primigenio que existe en Manhattan. Este es uno de los pocos vestigios que quedan de cómo era Manhattan hace 400 años. Pero el verdadero tesoro natural de Inwood está debajo de mí. Se llama mármol de Inwood y ha existido por casi 450 millones de años. El mármol de Inwood se formó cuando capas de dolomita y piedra caliza se fusionaron por el intenso calor que se produjo cuando la placa continental de la costa este de Norteamérica colisionó con una serie de islas volcánicas. El resultado fue una brillante y blanca roca metamórfica. El mármol de Inwood es una variedad más blanda del lecho rocoso de Manhattan. Es la roca que originalmente unía Manhattan al continente, pero a través del tiempo, el mármol blando se erosionó y fue arrastrado por los ríos Hudson, Harlem y este. Desde mediados del siglo XVII y hasta finales del siglo XVIII, este valioso mineral fue explotado por los primeros colonizadores de Nueva Harlem, y varias canteras comerciales dominaron el paisaje. Se usaba en la construcción para estructuras como muros y arcos, para lujosas propiedades y hasta para hacer cal para fertilizante. Por eso el versátil mármol de Inwood era una mercancía muy preciada. Pero era de una calidad muy pobre. Tan pronto encontraron mejores materiales, esas canteras fueron abandonadas. En 1891, mucho después de la desaparición de la industria del mármol, un experto en bienes raíces llamó a esta área Marble Hill. 1790. George Washington da el primer discurso del Estado de la Unión. La Suprema Corte de los Estados Unidos se reúne por primera vez en la ciudad de Nueva York, y la demolición de un viejo fuerte abre el camino a un paseo público. Cuando los colonizadores holandeses llegaron, a principios del siglo XVIII, la isla de Manhattan era una franja de tierra mucho más angosta. Hace 300 años, muchas de las calles a lo largo del actual terreno costero habrían estado bajo el agua. Las raíces de Nueva York están en el Bajo Manhattan. Fue aquí donde esta metrópoli gigante tuvo sus comienzos. Fue fundada para ser la capital financiera del mundo. Era un puesto fronterizo comercial. La razón para ser un centro comercial es el gran puerto que brinda un acceso directo a Europa. Empezando en su mayor parte en tierras de labranza en el siglo XVII, la población de la ciudad creció. Estas granjas o baggeries, como eran llamadas por los holandeses, pronto fueron alcanzadas por entidades residenciales o comerciales cuando la ciudad de Nueva York empezó a prosperar y crecer.
Esta es Pearl Street. Lleva su nombre por las conchas perladas que se encontraron en sus costas cuando Pearl Street estaba a la orilla del agua. Originalmente la orilla este de la costa del Bajo Manhattan terminaba en Pearl Street y la del oeste en Greenwich Street. No había mucho dinero para la construcción del borde costero de Nueva York. En 1686 el gobernador Dongan le concedió a la ciudad el derecho de reunir fondos vendiendo lotes de agua. Los lotes de agua eran concesiones de terreno en el agua. Ellos eran o alquilados o vendidos a privados. En aquel entonces, los neoyorquinos que vivían en el borde costero construyeron muelles para que los barcos echaran amarras. Con el tiempo se empezó a acumular sal en los muelles vacíos y hubo que construir nuevos muelles adentrándose en el río. Debido a eso se permitió la venta de terreno hasta llegar a los 122 metros en el agua y se usó relleno para expandir rápidamente la costa y lucrar de ello. Siempre hemos estado tratando de ampliar los límites de donde estamos, rellenando la costa. El relleno de esa época no era fiscalizado por las leyes de sanidad y estaba formado por arena y conchas de ostras e incluso caballos y cerdos muertos. Todo lo que se puede construir tiene valor, y ciertamente en Nueva York, la capital del mundo financiero, el valor está al tope de la lista. El terreno de la iglesia de la Trinidad era uno de los más grandes y fue arrendado hasta que se vendió, pero no todos los terrenos de Manhattan eran privados. Pronto los ciudadanos tuvieron su propio espacio de recreación. Este parque fue construido con las cosas que quedaron de la demolición del Fuerte George. El lugar que tenía el toque occidental del Bajo Manhattan fue una gran atracción para los neoyorquinos y les permitió tener un espacio abierto que hoy conocemos como Battery Park. Battery, como era conocida esa área, recibió su nombre de la batería de cañones alineados en el borde costero del Bajo Manhattan cuando el área era conocida como Fuerte Amsterdam. Después de la Revolución Americana, la ciudad de Nueva York demolió el fuerte con planes de construir un nuevo castillo en la isla de Manhattan. El fuerte demolido sirvió como relleno para un nuevo paseo público donde hoy está Battery Park, y Castle Clinton fue construido sobre una isla artificial a unos cuantos metros de la costa. Como la mayoría de los cambiantes paisajes de Manhattan, lo primero que vemos aquí podría engañarnos. El secreto de Battery Park es Castle Clinton. Aunque parece estar erigido sobre tierra firme, en realidad está hecho por el hombre sobre una isla artificial. Castle Clinton fue construido para proteger el puerto de Nueva York de los británicos en la guerra de 1812. Cuando la amenaza de la guerra pasó, la propiedad fue cedida nuevamente a la ciudad de Nueva York. El nombre Castle Clinton fue cambiado por Castle Garden y fue utilizado como un popular centro de entretenimiento, el Madison Square Garden de la época. Lafayette hizo una visita de regreso a los Estados Unidos después de la Revolución y fue hospedado en Castle Garden. En 1855, Battery fue extendido nuevamente usando relleno. Entonces el parque se topó con Castle Garden y finalmente terminó rodeándolo. Y la isla sobre la que estaba erigido se convirtió en parte de la isla de Manhattan. Este es otro secreto. Castle Garden fue el primer terminal de inmigración del mundo. Más de 8 millones de inmigrantes pasaron por sus puertas. A mediados del siglo XIX, la élite comenzó a emigrar hacia el norte de la ciudad, cuando los inmigrantes europeos se establecieron en el sur. Entre la gran hambruna irlandesa y el fracaso de la Revolución Alemana, de pronto llegó una gran cantidad de personas. Castle Garden fue la puerta de entrada a América hasta que la isla Ellis se hizo cargo del proceso de inmigración en 1890. El paisaje del Bajo Manhattan cambia nuevamente en 1966 cuando comienza la construcción del World Trade Center. Se excavaron más de 93,000 metros cuadrados de roca y tierra. Después la roca fue arrojada al río Hudson para crear Battery Park City. Fue un doble ahorro no solo para la construcción del World Trade Center, sino también para la eventual construcción de Battery Park City. Hoy esta área es el hogar del Centro Financiero Mundial y del aclamado Stuyvesant High School. También es el centro de los más sólidos desarrollos inmobiliarios residenciales a lo largo de la costa este. Si no se malgasta, jamás faltará nada. La historia del cambiante paisaje de Nueva York muestra una ciudad que es siempre flexible, adaptándose al rápido crecimiento que la ha convertido en la formidable metrópoli que es hoy. Casi en cada rincón de la ciudad, el comercio ha cambiado mucho en los últimos 20 a 50 años. La ciudad de Nueva York quizás ni siquiera estaría aquí si no fuera por las circunstancias tan importantes de la naturaleza que nos puso en este lugar. Nueva York se ha expandido hacia las alturas y también a través del agua, y aún hay secretos por descubrir en su siempre cambiante paisaje. Estoy en el Museo Americano de Historia Natural, donde podemos viajar en el tiempo hasta la formación de la Tierra.
Desde lechos de millones de años hasta áreas de solo 30, el paisaje amorfo de Nueva York juega un papel crucial en dar forma a la ciudad. Hasta la próxima en Secretos de Nueva York.